Chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. En Moodle existe esta herramienta que se llama Laboratorio Virtual de Programación, que permite crear programas Java, compilarlos y ejecutarlos directamente desde Moodle. Entonces la idea mía era mostrarles esta herramienta, que la conocieran. Yo tengo un perfil distinto. Entonces esto es lo que ustedes van a ver, ¿no es cierto? La descripción de la tarea. Entonces aquí lo que les puse como ejercicio, esto lo ven ustedes después, es tomar este algoritmo que está en pseudocódigo y pasarlo a Java. ¿Cómo lo pueden hacer? Directamente en la pestaña editar, ya tienen la opción de entregar, que ahí suben el archivo hecho, pero también lo pueden editar aquí mismo, no se pueden crearlo desde acá. Entonces se va a abrir este editor, les pide el nombre del archivo. Noten que el nombre del archivo debe ser el mismo de la clase, entonces voy a llamarlo ejercicio 1.java. Es importante que pongan .java aquí en el nombre, cuando abran el ejercicio, porque así les reconoce la sintaxis y les va a subrayar, les va a aparecer el código con colores. ¿Ya? .java, ok. Le damos a este botón para que ocupe la pantalla completa, y aquí ya podemos agrandar la letra si queremos. Ya la agrandamos un poquito. Y acá empiezan a programar. Public, por ejemplo, class, en este caso, ejercicio 1. Si se fijan, tiene algunos detalles, como por ejemplo, si abro llave, él automáticamente lo cierra. Entonces es muy útil, mucho más que el Notepad común y corriente. Ya, etcétera. Y aquí van a poder programar en el mismo editor de Moodle. Luego hay unas opciones acá que tengo que habilitar, en este momento no están habilitadas, que va a permitir ejecutar el programa. Denme un segundo. Estas partes ustedes no las ven. Esto es de configuración. Acá yo les autorizo a que ejecuten, entonces les doy permiso a ejecutar. Voy a dejar ahí por ahora. Ya, hola.java. Voy a ir a nuevo, public, class, hola. Le estoy haciendo una pequeña demostración cómo usar este editor de código de Moodle, ya para que después lo trabajemos en las tareas, ¿vale? Ahí. Guardamos, y cuando guardo se me abre la opción de ejecutar, que es ese cohete. ¿Ya? Apretamos el cohete y se ejecuta. Y ahí está la consola. Si tengo que ingresar datos, aquí los va a pedir, y ahí lo ejecuta. ¿Ya? Vale, entonces les dejo eso ahí para que lo puedan trabajar. Ahí tienen una tareita para que la hagan después. Cuando terminemos esta clase la puedan trabajar. Van a tener que investigar un poquito en internet para poder hacerla. Es un poquito avanzado. Es lo que vamos a conversar mañana. Está puesto ahí. Hoy día vamos a hablar de otras cositas. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá en Moodle? Que quiero darme una vuelta para guiarlos un poquito en el estudio que tienen que tener ustedes, en su autoestudio. Acá tienen para descargar algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay un tutorial aquí de la página donde se descarga JDK, aquí la página donde pueden descargar el Notepad++, un ejemplo, y los pasos que necesitan. Aquí hay videos, 3 videos que explican cómo descargar e instalar el Java y el Notepad++, cómo configuran Java y ya cómo lo usan. Eso para que lo revisen después. Y acá está el apunte y la guía de ejercicio. Voy a descargar. Ahí está el apunte.
Y aquí está la guía de ejercicio. ¿Ya? Estamos viendo los conceptos básicos de Java, entonces los primeros ejercicios no son de programación, son de conceptuales. Esto habla de constantes, esto habla de expresiones. Entonces vamos a revisar un poquito la materia para ver cómo podrían resolver esos ejercicios, ¿ya? La materia entonces la tenemos acá en el apunte. Ando más rápido que el mudo. Ahí cargo. Bien, entonces continuando con la materia, vamos a ir viendo los elementos de Java, los elementos que nos encontramos. Entonces tenemos por una parte nosotros tenemos los comentarios. Los comentarios los tenemos también presentes en PCIN, ya habíamos usado comentarios. Nos van a permitir dejar algunos mensajes para futuras ediciones del código. La próxima vez que miremos el programa o venga otro programador a revisarlo para cambiarlo, es importante en algunas cosas comentar y dejar algunas indicaciones. Eso sí, hay que tener cuidado con los comentarios porque un buen código no necesita comentarios, eso es como la filosofía. Si está bien hecho el código, el propio código debería ser lo suficientemente entendible para que los comentarios no sean necesarios. Pero sí hay que poner a veces algunos comentarios. Y hay dos formas. Uno, que es con doble barra, que es un comentario de línea. Esto es cuando el comentario ocupa una sola línea, no necesita más de una, con doble barra se comenta. Pero si necesita un comentario más largo, que ocupe varias líneas, se usa este tipo de comentario. Barra, asterisco, abre comentario, escribes todo lo que quieras, asterisco, barra, cierra comentario. Ahí puedes escribir un párrafo completo. Eso respecto a los comentarios. Separadores en Java. Estos que están acá, estos caracteres son para separar cosas. Por ejemplo, los paréntesis, bueno, te sirve para enmarcar expresiones, principalmente, se usan mucho. Las llaves permiten hacer inicio y cierre de bloques de instrucciones. Los corchetes se usan en arreglos, lo vamos a ver después. El punto y coma separa las sentencias, eh, van al final de cada línea o bien separan dos instrucciones, porque puedes poner en una misma línea dos instrucciones separados por punto y coma. La coma sirve para separar la definición de variables, por ejemplo, para separar elementos, es para hacer listas. Y el punto se usa cuando invocas método. Entre el objeto y el método van los puntos. Identificadores tenemos, los usamos para dar nombres de variables, nombres de funciones, nombres de clase. Y la regla que se sigue en Java para los identificadores es que deben comenzar con una letra, sí o sí. Si no es una letra, puede ser un guión bajo o un símbolo de peso, también vale. ¿Ya? Cualquiera de esos tres caracteres debe ser, es válido para iniciar una variable. Lo que no pueden usar es un número. Las variables en Java no pueden comenzar por número. Pueden llevar un número, pero no partir con un número. ¿Ya? Se distingue, esto es importante, entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo. Si la variable comienza con mayúscula que comienza con minúscula, serían dos variables distintas para Java. Y eso es fuente de errores comunes al principio, porque no tenemos el rigor de escribir siempre de la misma manera la variable, entonces nos arroja problemas, porque la segunda vez que busque la variable a lo mejor no la va a tener definida, porque está mal escrita. No está escrita como en la definición. Ahí hay ejemplos de nombres de variables. Cualquiera de esos nombres sería válido en Java. Palabras clave y palabras reservadas. Las palabras claves yo no las puedo usar como nombres de variable. ¿Qué son las palabras claves? Son aquellas palabras que Java usa dentro de su lenguaje y por lo tanto son palabras de Java. No son palabras que tú puedas usar. Y esas son las palabras clave. Y las reservadas son palabras que si bien Java no usa, las bloquea, ya las bloquea para que no se usen de nombre de variable. Aquí hay varias que sí usa. Java no usa Goto, por ejemplo. Ya, pero el resto aquí son palabras que Java se reserva y las usa. Todas estas son palabras del lenguaje Java. Y por lo tanto no puedes crear una variable que se llame boolean, por ejemplo. O una variable que se llame case. Ya, cualquiera de estas palabras no se puede usar para crear una variable. Y ahí es donde los editores te ayudan, porque
si tú usas una de estas palabras y estás en un editor de programación, te las va a cambiar de color. Entonces ahí tú te das cuenta que es una palabra reservada y no la puedes usar como un nombre de variable. Si estás con el Notepad original, el básico no te lo va a marcar. Tipos de datos. De esto conversamos ayer un poquito cuando les hice el ejemplo. En Java tenemos 3 clases de tipos de valor en general en pseudocódigo. Nosotros hablábamos de booleanos, de caracteres y números. Eso hablábamos en pseudocódigo, ¿no? Los booleanos eran operadores lógicos, variables lógicas de verdadero y falso. Carácter, teníamos da un carácter y también cadena de caracteres, ¿ya? Que son los strings. Y numéricos, ¿no? Y numéricos tenemos los enteros y los reales. En Java, los tipos de datos son los que están acá, donde dice nombre, y estos son los que vamos a usar para definir variables. Boolean, con minúscula, Boolean, define tipo de datos booleanos, que son verdaderos o falsos. El tamaño que ocupa en la memoria, en teoría, es un bit, ¿ya? En teoría. Pero ahí depende de la implementación. Y son valores de verdad, ¿no? Verdadero y falso. Eso es lo único que puedes guardar en una variable de tipo boolean. O guardas un valor verdadero o falso. En inglés. Eso serían las constantes. De tipo carácter, que usa 16 bits y que lo que te permite guardar una letra, pero de la tabla de Unicode. No solamente ASCII. Son caracteres extendidos. O sea, tú puedes tener en el carácter, como usa Unicode, podrías guardar un símbolo chino si cambias el tipo de... Si estuvieras en China, por ejemplo. Podrías guardar caracteres chinos. Y bueno, te acepta todo el alfabeto, obviamente, en carácter. Pero es una sola letra. Eso es lo que guarda un char. ¿Ya? Char. Los tipos numéricos hay varios. Y la diferencia está en los tamaños. Tengo numéricos que son enteros, como byte, short, int y long. Esos 4 son numéricos. Y, perdón, son tipo entero, es decir, el conjunto Z. Son valores que van, por ejemplo, byte, el más chico, usa 8 bits y va desde el menos 128 al 127. Ese es el rango de valores. Eso significa que si tú quieres guardar un valor, un número 128, no te cabe en un byte. ¿Ya? Y ahí hay un overflow. Ustedes lo estaban viendo ahí cuando sumaban, hacían conversión de binario a decimal, etc. Si yo tengo 8 bits y necesito 9 bits, no puedo. El noveno bit hay un overflow, se pierde. Entonces lo que hace es que se devuelve. Por ejemplo, si yo quiero guardar el 128 aquí, el número que me va a guardar va a ser menos 128. ¿Ya? Como que se me vuelve a cero, se pisa la cola, vuelve al inicio, al primer valor del rango, que es menos 128. ¿Ya? No sé si me explico, a ver de nuevo. Si yo, por ejemplo, tengo un número guardado y es de tipo byte y le sumo 1, me va a dar el siguiente número dentro del rango. Por ejemplo, si es 120 más 1, 121, y lo guarda. El problema está cuando estoy en el borde, en el último, que es 127. Entonces, si a 127 de tipo byte le sumo 1, el 128 no lo voy a poder guardar. Entonces se me va a haber un overflow y voy a volver al último. Perdón, estoy en el último, voy al primero del rango. Sería menos 128. Entonces lo que me podría provocar un error en el programa si no tengo en cuenta el tamaño de la variable. Después lo podemos ver con un ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso al elegir los tipos de datos. ¿Ya? Que el dato quepa dentro del rango del tipo de datos, de la variable. Bueno, después tenemos unos más grandes, es decir, si quiero usar números más grandes, no puedo usar byte. ¿Ya? Si yo necesito usar el 128, el 512, por ejemplo, como número, ya tengo que usar un entero mayor. Por ejemplo, short, que es de 16 bits, ya tiene un rango bastante grande, que va del menos 2 elevado a 15 hasta el 2 elevado a 15 menos 1. Resta 1 por el 0, ¿ah? Por eso le tiene que restar 1, porque estos tienen uno más. Los positivos van del 0 al 2 elevado a 15. Ya por eso menos 1 por el 0. Los enteros ya son más grandes. Si se fijan, va duplicándose el tamaño. Usa 8 bits, usa 16 bits, 32 bits y 64 bits. Y por lo tanto se van a ir no duplicando, porque esto va creciendo de una escala como potencia, ¿no?
Se fijan ahí 2 elevado a 15, porque es de 16 bits. Entonces llega a 2 elevado a 15, de 32 bits, 2 elevado a 31. Entonces lo que crece es mucho. ¿Ya? Es mucho más. Y el mayor entero que podemos usar es el long, que es el 2 elevado a 64. Perdón, menos 2 elevado a 63. Hasta el 2 elevado a 63 menos 1. Si multiplicamos ahí, nos vamos a dar cuenta que es un número muy, muy grande. Y eso serían todos los enteros. Ya, el float y double son para valores reales con decimales, y tienes de 32 bits y de 64. Entonces, float y double es cuando necesitemos decimales. Cuando necesitemos entero, usamos int, long, típicamente. Siguiente tema, las constantes. ¿Cómo representamos un número? Si yo pongo un número entero, por ejemplo, 1, 0 o 1024, me lo va a tomar como un entero, como de tipo int, como constante. Si yo quiero que trabaje como long, tengo que poner una L al lado. Ahí, 1L. Porque si no, lo va a interpretar como un entero. Después vamos a ver que eso en algunos problemas es importante, hacer esa distinción con las constantes. Reales, basta con que yo ponga decimal, por ejemplo, 1.0 menos 3.1416, o como notación científica 1.5 por e elevado a 4, o bien 1.0f. Las primeras que están acá son de tipo double, ¿ya? Es el valor por omisión que usa Java para los reales, usa double. Si yo quiero usar float, tengo que poner explícitamente una f. Ya acá Java usa short o int dependiendo del tamaño, ¿vale? Típicamente int va a usar Java. Entonces, si quiero usar long, lo explicito con la L. Y acá, si uso float, lo explicito con F. Caracteres, comilla simple. Pongo una comilla simple y adentro un carácter. Eso es una constante de tipo carácter. Y booleanos es true con minúscula para decir verdadero y false para decir falso, todo con minúscula. Noten que esto es relevante porque Java hace un chequeo estricto de tipo. Entonces, cuando hay ciertas operaciones que exigen un cierto tipo, si tú no cumples con eso, el programa se va a caer. Porque Java chequea que los tipos correspondan, los tipos de datos. Esto es lo que vimos ayer, vimos cómo definíamos variables. Por ejemplo, lo que está aquí sería una definición de una variable, ¿no? Float pi igual a 3.14. Hay un modificador, eso no lo conversamos ayer y por eso estoy deteniéndome en este punto, que se llama final. Si tú defines una variable y le pones, previamente le pones final, significa que esa variable no se puede modificar. Deja de ser variable entonces. Porque si solamente le puedes asignar un valor inicial y nunca más cambiarlo, pasa a ser constante. Entonces esta es la manera en que definimos constantes con nombre en Java. Por ejemplo, este es el número pi, ya que es 3.1415.9, tiene infinitos decimales, acá se están poniendo solo 5 decimales, y ahí están definiendo el número pi como una constante. ¿Ya? Eso significa que si bien tiene un nombre tipo variable, yo no voy a poder cambiar, prohíbo que se cambie al poner el modificador final. Volviendo al tema de las variables, cómo yo defino variables, esto ya es un poco más formal, aquí lo explica, lo vimos ayer, ¿no es cierto? Es el tipo de dato primero, que es lo que está explicando acá. Primero va el tipo de dato, seguido de un espacio en blanco, que ahí no se nota mucho, pero un espacio en blanco, y el identificador. El identificador es el nombre de la variable. Lo que va entre corchetes en esta notación son cosas opcionales, ¿ya? Opcionalmente uno puede poner igual y darle un valor, es decir, al crear la variable, poner el tipo de dato y el nombre de la variable, podemos inicializarla, es decir, igual y darle un valor, una constante del mismo tipo. Y opcionalmente podemos poner un segundo identificador separado por coma y otro nombre de variable, es decir, puedo definir dos variables juntas en una misma línea, que también puedo darle un valor opcionalmente. ¿Ya? Y esto que está aquí es opcional, ¿no es cierto? Y esos tres puntitos significa que hay una repetición, o sea que todo esto se puede repetir de manera indefinida. O sea, no tengo límite para crear variables en una misma línea. Ejemplo, acá estoy creando una variable de tipo entera, de tipo int, llamada número. Esta es una variable que se llama letra, de tipo char,
dos variables float. Una se llama total kilos y la otra se llama pi. Ahí están separadas por coma. Y una variable booleana llamada continua. Acá faltaría un punto y coma si fuera un programa Java. Ya, esto es importante, pero es una convención de estilo. Si no lo hace así, el programa va a compilar igual, pero es una manera que los programadores Java se han puesto de acuerdo para programar, que es la notación, esta notación camello se llama, o camel case, donde tú partes las variables con minúscula, por ejemplo, cuenta, número de posiciones, o que lo abreviaron como cuenta num post. La primera palabra parte en minúscula de la variable. Y las segundas palabras, como no puedo usar espacio en blanco, se ponen juntas, pero la segunda va con mayúsculas, como cosa que tú leas y te des cuenta que hay varias palabras. Esto facilita la lectura del nombre de la variable. Entonces cuentan un post. Esta se llama camel case y esta es la for. Total kilos, total va con minúscula y después las demás palabras que vayan concatenándose en el nombre van a ir con mayúscula. Expresiones y operadores. ¿Qué tenemos en Java? Bueno, tenemos varios operadores que son aritméticos que vamos a mirar acá, relacionales, etcétera. Estos primeros son operadores aritméticos, pero son unarios. Unario significa que usan un solo operando, perdón. Esto lo vamos a ver en el código porque quizás aquí no se van a entender bien. Aquí hay unos operadores que son nuevos para ustedes. El más lo que hace es incrementar una variable, es un preincremento. Ahí dice más i, ese sería un ejemplo. Esta instrucción lo que hace es incrementar en 1 la variable i. ¿Ok? Suponte si la variable tiene guardado un valor 25, lo incrementa en 1, queda en 26. Ese es el efecto. Es una abreviación de decir i es igual a i más 1. Se puede abreviar de esta manera. El post incremento hace lo mismo, i más. Toma el valor de la variable y lo incrementa. Lo que pasa es que esto se puede usar en expresiones y ahí es donde es la diferencia entre uno y otro. El preincremento, tú incrementas la variable y luego usas la variable en la expresión. Y el post incremento, primero usas la variable en la expresión, una vez que se resuelve la expresión, se incrementa la variable. Y así como hay pre y post incremento, hay pre y post decremento. Puedes poner menos menos var menos menos. La función signo, más no hace nada, y menos el nombre de la variable le cambia el signo a la expresión. Por ejemplo, como acá, menos número más 5. Esto lo que haría sería sumar, número le suma 5, y al resultado de esta expresión le cambia el signo. Luego están las 4 operaciones que tenemos, aritmética, asterisco para multiplicación, barra para dividir, suma, resta, y esto es módulo, no es porcentaje, cuidado con eso, es el módulo. En pseudocódigo usábamos mod, aquí en Java se usa porcentaje. En el caso de la división hay que tener un cuidado porque cuando operamos sobre datos enteros, ya sea int, long, float, perdón, podemos usar la división tanto en entero, en long, en float y en double, pero cuando estamos trabajando con números enteros y dividimos, la división es entera. El resultado va a ser un entero, no con decimales. ¿Ya? Por ejemplo, 5 dividido por 2. Si estoy trabajando con número entero, no me va a dar 2.5 porque 2.5 es un número real, sino que me daría como resultado 2. ¿Ya? 5 dividido por 2, como la constante 5 es entera y el 2 es entero, el resultado me va a dar 2. Si yo necesito un número real, uno de los dos debería ser real. Es decir, por ejemplo, dividir 5.0 dividido por 2.0, eso sí ya me da 2.5. Los otros operadores son los que ya conocen, mayor, mayor igual, menor, menor igual, y este ya es diferente. El igual igual es de Java y lo que hace es comparar si dos expresiones son iguales. Y este usa igual igual para diferenciarlo de la asignación. Cuando hacemos asignación usamos un solo símbolo igual. Cuando usamos comparación usamos dos. ¿Ya? Y para decir distinto es este símbolo, barra, que sería como negar, decir no igual, o sea, distinto. ¿Ya? Esa es la manera de decir que dos números son distintos. Por ejemplo, acá en el ejemplo, K es distinto de 50.
y acá estaríamos preguntando i es igual a 10. Booleanos tenemos la barra para decir negación, decir no algo. El no lógico es el signo de exclamación, de cierre. Ese es el no lógico. Por ejemplo, no, en esta expresión dice no c mayor a 0. Doble ampersand es para decir i, el i lógico. Y doble barra es el o lógico. ¿Ya? Por ejemplo, a es igual a 2 o b menor o igual a 5. A mayor a 1 y b igual a 2. ¿Ya? Esos serían los operadores lógicos. Finalmente, el casting es muy importante, lo vamos a usar en algunos ejemplos. Lo que me permite es convertir un valor de un tipo a otro de manera explícita. Puedo tomar un float, por ejemplo, y llevarlo entero, y ahí lo que voy a hacer es perder precisión. Si, por ejemplo, tengo el valor 7.5 y lo quiero guardar en un entero, tengo que usar un cast, que es el ejemplo que este está haciendo acá. Por ejemplo, tengo la variable pi, que es 3.14, de tipo float, y si la quiero guardar en un entero, no lo puedo hacer, porque un número flotante es más grande que un entero, no cabe. Pero si lo obligo a que lo haga, Java lo puedo obligar a que lo haga, lo uso un casting, por delante pongo entre paréntesis el tipo de dato que quiero que convierta a la variable float. Lo que va a hacer Java en este caso, como hace el casting de flotante a entero, es botando los decimales. Entonces guardaría en i, guardaría solo 3. Y el punto 14 lo perdería, sería como truncar. ¿Ya? Sería el efecto de truncar. Pero lo que hace es la conversión, convierte la variable de tipo float a entero. Ya, yo creo que con eso, ¿para qué nos vamos a podríamos, no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Y entonces, la idea es que podamos, vamos a mirar un poco los ejercicios de la guía, vamos a ver lo último, que es esto de la precedencia de los operadores, que es súper importante para generar expresiones. Este cuadrito que está acá, lo habíamos visto en pseudocódigo, pero esto es como sería la precedencia en Java. Lo primero que serían los paréntesis, el punto que ya vamos, es de referencia puntero, y los arreglos. Vamos a verlo después los arreglos. Los paréntesis por ahora. Luego vendrían los operadores unarios, el menos, el más, el casting, sería lo primero. Luego multiplicación, división y módulo. Luego suma y resta. Y luego vendrían operadores lógicos y relacionales. Primero la negación, luego menor, mayor, menor igual, mayor igual, igual y distinto, el y finalmente el o. Esa es la precedencia de los operadores en Java. Vamos a ver un ejercicio de la guía para que después la puedan desarrollar ustedes. A ver si en esta parte interactúa un poquitito. Dice, para las constantes que se presentan, indique si es numérica y él o los tipos de datos que le puede corresponder. Byte, short, int, long, float, double. Ya string, char o booleano. O bien si se trata de un error. En este último caso indique de qué error se trata. Ya, yo voy a responder un par, el resto a ver si lo pueden responder ustedes. Bueno, esto no lo habíamos comentado, se los comento ahora. Cuando una palabra o una letra va con comilla doble, el tipo de dato de la constante es string. O sea, es una cadena de caracteres, como las dos primeras, A y B. A y B serían string. La C, ya lo habíamos visto, la constante es true, es booleana. Ya, la D, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es la D? ¿De qué tipo es? Las opciones son byte, short, int, long, float o double. Eso es Char, un número. Tengo string, char y boolean. ¿Cuál sería este? char, No, no es char. Para que sea char debe ir en comillas simple. En este caso, este es un número es que está expresado en notación científica.
y un número decimal, el 12 por 10 elevado a 4. ¿Ya? Y esto sería un número de tipo double. Esa sería la constante. Cuando están así en notación científica son double. ¿Falso? ¿De qué tipo sería? Boolean. Muy bien, Boolean. Esto que está 0.23 entre comillas dobles, ¿de qué tipo sería? String. Muy bien, string. ¿Y 0.23 sin comillas? Sería un float. Muy bien. O sea, casi, no es float, pero cerca. En Java sería double, ¿ya? Porque para que sea float tendría que decir 2.23f. Ahí sería float. Pero si es Ah, ya, ya. es un detalle chico, pero te puede causar problemas después en un programa. 0.23 solito es double, ¿ya? Para que sea float tendría que ser 0.23f. True con mayúscula, ¿qué sería? Booleano, pero con error, porque se supone que son en minúsculas. Exactamente, eso sería un error. No es una constante válida. Para que sea correcto tendríamos que poner todo en minúscula y ahí sí sería booleano. Muy bien. Z con comillas simple sería Char. ya, casi char, porque es un Ah, error, porque para que sea char tiene que ser una sola letra. La comilla simple efectivamente es para char, ¿ya? Efectivamente, comillas simples de char, pero no puedo poner más de una letra dentro de comillas simples, ¿ya? Porque los char ok. solamente es una letra. Ujú. Entonces esto sería un error. Char podría ser la pura Z, o sea, yo abro comillas en Z y cierro comillas inmediatamente. Ahí sí es un char. Como en el A. A está con comilla doble. Esto perfectamente podría haber sido comillas simple. Y ahí sería un char. Pero con doble comilla no es un error, sino que es un string, pero de una sola letra. 12.0, Double. muy bien. 15, um, int. excelente, este es un entero. Y el true, entre comillas, String. perfecto. Y 15 con comillas simple, no escuché lo que dijo Sebastián, está muy bajo el micrófono. Bueno, esto ya lo habíamos comentado hace un rato, esto sería un error, ¿verdad? Porque 15, hay dos char. Comillas simples para una constante de tipo char, pero hay que dejar un carácter adentro, ya que hay dos caracteres, el 1 y el 5. Entonces eso es un error. La siguiente parte trata de expresiones. La idea es que ustedes puedan calcular el resultado. Vamos a hacer un par y vamos a ¿cómo que se llama? A ver el resultado y el resto lo hacen ustedes, ¿ya? Por ejemplo, acá en la letra C y la letra D, ¿cuál sería el resultado de la letra C? 10.5 dividido por 3.0. Habría que tomar la calculadora y calcular la división. Esto es una división, ¿cierto? Y el resultado va a ser con los decimales que te dé. ¿Ya? 10.5 dividido por 3. 10 dividido por 3 sería 9, ¿no es cierto? Y te sobra una. Después bajamos el 5, sería 15. 15 dividido por 3 es 5. Entonces sería 9.5. ¿Sí? ¿Está bien? 15 dividido por 3, 5. 3 por 5, 15, ¿sí? 9.5. Ese sería el resultado de la C. Y el resultado de la D, 1 dividido por 4. Acá la división es una división entera. El resultado sería 0. Porque 1 es menor que 4, por lo tanto me daría un número con decimal, pero como 1 es un entero, 4 es un entero, la división es entera. Entonces, solo la parte entera. Ya el resultado de 1 dividido por 4 sería 0, con resto 4.
Voy a mirar un par de... Me están haciendo preguntas en el chat. Ya con esto estamos... Ah, me están dando el resultado. 3.5. Sí, sí. Yo dije 9. No. 3. 3. Porque 10 dividido por 3, tienen razón, 3 por 3, 9. Sí. 3.5. Gracias. Nada, acá, ¿cuál sería el resultado? Esta está entretenida. Esto parece meme de internet. 7 más 3 dividido por 5. El error acá es sumar primero, porque la precedencia de operadores es la división primero. Entonces, si yo digo 7 más 3 son 10, dividido por 5, 2, sería un error, ¿no? Primero va a dividir. 3 dividido por 5 sería 0, porque la división de dos números enteros en la parte entera sería 0, y 7 más 0, 7. El resultado de E es 7. Distinto del caso de F, que sería 2, porque como hay paréntesis, primero se resuelven los paréntesis. 7 más 3 es 10, dividido por 5 sería 2. Y acá el G es como el D, pero la diferencia está en que aquí sí pone 1.0, no pone 1. Y acá dividido por 4.0 y no pone 4. Entonces acá sí nos daría una división, pero con decimales. Sería 0.4, sería 0.2, 0.25, ¿no? Eso sería el resultado. Bueno, chicos, eso es lo que les quería comentar hoy día, era dar un repaso por la guía, un poco también para motivarlos a que resuelvan la guía, también motivarlos a que lean el apunte. Ahí está explicado en detalle, como ustedes pudieron apreciar, los tipos de datos, cómo se arman expresiones, cómo se crean las variables, todo lo que es básico de Java está en ese apunte para que lo lean y podamos seguir conversando. Ya mañana vamos a resolver ejercicios puntuales de Java. La idea es que para mañana tengan instalado en sus computadores Java funcionando y tengan instalado el editor Notepad++. Mañana vamos a hacer un ejemplo. Y si se animan, está ahí ya el práctico de Java en Moodle para que lo puedan resolver. Bien, por mi parte es todo lo que les quería comentar hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿cómo se llama el editor con el que la UVB tenía convenio? Ah, IntelliJ, te lo escribo en el chat. Te dejo un enlace después, ¿ya? IntelliJ IDEA. Eso era lo que les quería comentar hoy día. Espero que estén muy bien, que tengan una bonita semana y que puedan aprender a programar Java muy bien. Ya chicos, nos vemos. Que estén bien. Chao.